La sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid era como el gran bazar de la corrupción. Oye, uno iba a la primera planta, financiación irregular. Segunda planta, enriquecimiento ilícito. Tercera planta, reparto de sobres con dinero en B o sobresueldos. En la cuarta planta, coordinando la policía patriótica. Y en la quinta planta, la agencia Pasadenas, liderada por Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, que era quien con las mordidas lo que hacía era pagar los viajes gratis de todos los dirigentes del Partido Popular. Bueno, pues este señor, que tanto le gusta definir las plantas, por cierto, quiero recordar que la sentencia del caso Gürtel acabó diciendo que era responsable civil a título lucrativo, no encontró pruebas de responsabilidad penal en el Partido Popular. Pero bueno, a Pedro Sánchez le da igual. ¿Estoy disculpando con esto el comportamiento del PP? En absoluto. ¿En aquella época? En absoluto, en absoluto. Desde mi punto de vista, aquello nunca jamás debió cometer y aquello merece un castigo. El castigo que tuvo, si no se encontraron más penas o más pruebas, pues evidentemente no se puede ir más allá. Pero aquello evidentemente fue corrupción, ¿vale? Y ahora vamos a la otra corrupción. Bien. Este señor olvida que en las plantas de su partido está Tito Berni, está el caso Coldo, está el caso Carreteras en Ávila, del que no se habla nada, y hay una grabación de un cargo oficial del Ministerio de Ábalos presionando para que se concedieran obras, concursos públicos a dedazo. Grabado, presionando. Está todo eso, está el caso Begoña, está el caso David Azagra, está plagado, está el perdón a los casos Eres, que son dos casos, el caso Eres y el perdón a través del Tribunal Constitucional, que da vergüenza ajena. Está la voladura constitucional a través de la ley de amnistía. Pero es que este señor, si quiere mirar incluso las plantas ya judicializadas en casos admitidos porque hay indicios, ya tiene dos plantas en su propia familia. Begoña Gómez y David Azagra. En una aparecen negocios por todos los lados, aparece mezclada incluso con un rescate multimillonario, aparecen negocios y enchufes en la mayor universidad complutense de España, aparecen viajes pidiendo quiero mi dinero, quiero colaborar en los proyectos, ¿en condición de qué? Y decía ella, de mujer del presidente del gobierno. Aparecen enchufes del hermano, aparece un patrimonio creciente del hermano que no tiene explicación alguna y un caso que no está judicializado, pero que resulta obsceno desde el punto de vista ético. Hasta el gerente de las empresas de sus padres recibió más de 700.000 euros en ayuda a SICO. ¿Este señor en serio tiene las narices de hablar de plantas de corrupción? ¿En serio? ¿Que tiene una factoría entera debajo directamente de su órbita de poder? Vamos a ver, el sistema funciona de una manera muy sencilla en democracia. El presidente del gobierno o el gobierno tiene que tener contrapoderes. Los principales, evidentemente, son oficializados de los tres poderes, porque en España el partido que manda en el gobierno manda automáticamente en el legislativo, con lo cual se anula el contrapoder, te queda el poder judicial. Y el contrapoder básico, fuera de esta órbita pública que es privado, es la prensa. A los dos les está atacando. ¿Por qué? Porque no quiere control. ¿Por qué no quiere control? Porque sabe perfectamente que tiene una órbita fétida en torno a él. Y si todo acaba en él, la gran pregunta es, ¿él no está inmiscuido? ¿Él no es la cabeza de ejes en los cuales aparece corrupción por todas partes? Bueno, les dejo la pregunta, pero hay una cosa que es obvia. Hay que tener muchas narices para haber derrocado a un gobierno, el de Mariano Rajoy en aquel momento, que anda que no hizo cosas mal, pero lo derrocó con una acusación de que era el más corrupto, y tener ahora la órbita fétida de corrupción que tenemos. Lo hizo Pedro Sánchez y ahora dice que los demás tenemos que mirar por otro lado y ataca a la prensa y ataca a los jueces. ¿Por qué? Es obvio pensar y acabar en una respuesta que es porque tiene muchísimo que esconder. No puede haber guerra sucia, ni la persecución del adversario político. Y es lamentable no escuchar a día de hoy al Partido Popular decir lo siento, perdón. Pues nada, ahí lo tienen. Pedro Sánchez, la persona que lógicamente tendríamos que pensar que si se confirma delito de tráfico de influencias de Begoña Gómez habría sido clave, porque ¿qué poder tiene Begoña Gómez en el gobierno? Digo yo que estaremos todos de acuerdo en que es la mujer del presidente, por lo tanto el presidente ha tenido que intervenir. Bien, pues esta persona, que a su vez, digo yo que estaremos todos de acuerdo también en que posiblemente ha sido el encargado de presionar para el enchufe a 11 días de que él llegara a jefe supremo del Partido Socialista para que enchufaran a su hermano, esta persona dice que es el Partido Popular el que tiene que pedir perdón. ¿Perdón por qué? O sea, yo tengo una pregunta clavada cada vez que voy de televisión en televisión, tengo una pregunta clavada en la cabeza, que es lo que estarían diciendo estos de enfrente mío si esto hubiese sido con el PP. Lo que estarían diciendo, porque es que sería, o sea, rasgarse las vestiduras, aún no quedarían camisas en los platos. O sea, lo que se ha llegado a decir determinadas personas del Partido Popular y lo que hay en el entorno más cercano de la órbita familiar, personal, de amistades, de partido, de contactos de Pedro Sánchez. Y este señor no sale de aquí, pero vamos, ni aunque lo echemos disolvente.
es una cosa surrealista. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a hacer un pequeño repaso de verano. Pues está, claro, Pedro Sánchez, pues él ahí hace sus paradas para descansar, pero claro, tiene que gestionar los negocios familiares. Y son tantos que vamos a hacerle un recordatorio, no vaya a ser que se le olvide alguno de ellos. Lo vamos a centrar en Begoña Gómez, por supuesto, lo vamos a centrar en David Azagra. David Azagra es que utiliza seudónimo. Si conocen a alguna persona normal que utilice seudónimo, me lo dicen, ¿verdad? Y vamos a incorporar a los padres. ¿Por qué? Porque los padres tienen en teoría una empresa, Playball se llama, el nombre sí, sé que es muy original, que quieren que les diga. Bueno, se dedicaba a la fabricación de bolsas de plástico, les debió parecer muy gracioso el nombre. Pues resulta que la persona que se la administra también ha recibido un montante interesante de dinero en ayuda psico justo con la llegada de Pedro Sánchez al poder. Es decir, aquí todos reciben lluvia de dinero, es una cosa maravillosa, es una cosa de los Sánchez. Pero bueno, os hago la primera pregunta. ¿Os parece casual que toda persona que rodea a los Sánchez, se acerca a los Sánchez o es familia de los Sánchez, todos salen beneficiados? A mí no ¿Hay solo, un imán de dinero ahí dentro? lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Una casualidad vale, dos vale, pero es que todo lo que rodea a Pedro Sánchez son casualidades, o sea, no puede ser, ¿no? Pero además aquí hay otra cosa, dices, ¿es casualidad? Al final todo responde a lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos un presidente del gobierno que se cree que tiene derecho a hacer todo lo que le dé la gana y que lo que él hace bien hecho está y está por encima de la ley y está por encima de todo, ¿no? Y claro, eso da lugar a que luego pues empiecen a salir todos estos casos que están saliendo, ¿no? Y que es que yo creo que muchas veces ya estamos tan anestesiados que no somos conscientes de la gravedad de la situación, pero que la mujer del presidente del gobierno esté en el punto de mira por todas las cosas por las que está, porque es que no estamos hablando ni siquiera de un caso, es que el caso Begoña Gómez tiene muchísimas ramificaciones, que el hermano del presidente del gobierno también lo esté, de verdad que es que estamos ante una cosa inédita, yo creo, en democracia. Y muchas veces, insisto, como ya con Pedro Sánchez estamos anestesiados, no le damos el valor que tiene, pero es un escándalo, se mire por donde se mire. Hay una cosa que se suele olvidar, y yo lo entiendo porque es verdad, y estamos hablando, en este caso, de todo el entorno familiar, porque es que todos en la familia han salido beneficiados desde que él llegó a presidente del gobierno. Eso en mi pueblo le llamamos o conflicto de intereses si estamos suaves, o si estamos un poquito ya más agitados, pues le llamamos tráfico de influencias. Bien, pero es que también ha afectado a la parte más cercana del partido. Es que la trama Koldo, Raúl, no tiene explicación general en el Partido Socialista, sí en una parte muy importante, y por eso le llamamos trama PSOE, pero sobre todo tiene una explicación en la parte predominante del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque todos los cargos que han ido apareciendo, todos tienen relación directa o indirecta con Pedro Sánchez, incluso el caso Tito Berni. O sea, yo recuerdo todavía las declaraciones en las que ha insistido siempre Navarro Tacoronte, que el caso Tito Berni se empezó llamando de otra manera, precisamente por el mediador, caso mediador, que era Navarro Tacoronte, y Navarro Tacoronte siempre dijo que la referencia de Tito Berni, de que era diputado del Partido Socialista, era directa con Pedro Sánchez, que con quien él hablaba era con Pedro Sánchez. Pero es que Koldo García Izaguirre, que la gente dice, viene de Ábalos, pongamos que viene de Ábalos, vale, ¿Ábalos qué era? Era un ministro. Entonces, ¿por qué hubiesen contratado en otros ministerios, en otras comunidades autónomas, ya hasta una veintena de cargos del PSOE? No le contrataban por eso, le contrataban porque era el secretario de organización del Partido Socialista de Pedro Sánchez, era un enviado de Pedro Sánchez. Pero es que además Koldo García Izaguirre viene de la mano de Santos Cerdán. Es Santos Cerdán, que comparte PSN, Partido Socialista de Navarra, con Koldo, es el que se lo endosa a Ábalos. ¿Y Santos Cerdán quién era? Anda, el que le hizo la campaña de las primarias. Es que todo acaba en Pedro Sánchez, es el equipo personal de Pedro Sánchez. Claro, es que aquí siempre se ha dicho, y le hemos dicho, y con acierto, desde el punto de vista del análisis político, que Pedro Sánchez había hecho un partido socialista a su medida, que había liquidado a toda la oposición interna y que había aupado a todos los que son suyos. Si esto lo aplicamos para las decisiones políticas, lógicamente para las corruptelas que haya en la cúpula del partido también. Si son todos sus hombres de confianza, pues evidentemente están relacionados con Sánchez. Claro, no es casualidad, igual que no es casualidad lo de su mujer, porque también lo hemos comentado más veces. No es que Begoña Gómez fuese una profesional de primera, como dice él, que tuviese una trayectoria empresarial y que una vez estando Sánchez en el gobierno, pues alguna de sus actividades profesionales chocasen o provocasen un conflicto de intereses. Es que desde el poder o desde Sánchez se le ha construido la supuesta actividad profesional. Es que todo parte de ahí, pues con el partido viene a ser lo mismo. No es que haya algunos gente del partido que echándose estar en el partido. No, es la gente de Sánchez.
es que el Partido Socialista es el partido sanchista. Hace años que se habla del sanchismo para referirse al PSOE. Pues eso totalmente, pues ha borrado eso a todos los que eran de su abarca grupo. todo. Entonces, evidentemente no se puede pasear un señor que era portero de un puticlub y que luego ha sido la mano derecha de Ábalos y de Cerdán, que han sido las dos manos derechas de Sánchez en el partido, pasearse por los ministerios pidiendo, haciendo contratos, pidiendo mordidas y demás, si no tiene el aval de Sánchez, es que es evidente. Y la Es noticia, que, vamos, la es que noticia son que, cosas... totalmente, la noticia que publicamos a comienzos de verano en Libertad Digital, o sea, Koldo ha tenido programadas en su agenda personal hasta reuniones directas suyas con Air Europa y abogado Air Europa. ¿Por qué le recibían? ¿Por ser o por haber sido portero de un vertedero? Es que Va a ser que no. ¿Por haber sido portero del Rosalex Club, puticlub de Pamplona? Va a ser que no. ¿Por haber sido un cargo que era un asesor medio de seguridad, medio de tal? No es verdad. Lo reciben obviamente porque era el representante oficial de quien enviaba el gobierno. Si no, no lo recibes. ¿De qué vas a recibir a esta persona? A un asesor, que además asesor ¿en qué? Pero si venía a ser portero de un puticlub, ¿en qué te asesoraba? Casi prefiero ni hacer la pregunta, la verdad. O sea, ¿en qué te asesoraba? Te asesoraba en materia de seguridad porque en los años más duros en Navarra, que hacían falta escoltas, Santos Cerdán, que es de donde viene, persona mano derecha de referencia del círculo más cercano de Pedro Sánchez, lo utilizó como escolta. Ese es el lazo de unión inicial. ¿Y de quién era persona de contacto y de confianza? Era de Santos Cerdán. ¿Y quién es Santos Cerdán? El que ha negociado todo con Bildu para Pedro Sánchez, el que ha negociado todo con Puigdemont para Pedro Sánchez, el que ha negociado con Esquerra para Pedro Sánchez, el que ha endosado a Koldo García Izaguirre a Ábalos. Santos Cerdán es el aval real de Koldo García Izaguirre. Pensar que Koldo García Izaguirre ha hecho algo que no se enteraba Santos Cerdán, de verdad, ni encuentros en la tercera fase, que era un portero de puticlub, o sea, vamos a hablar serio. Que no podemos pecar de ingenuos en este caso, y yo creo que ahora llevamos una temporada en la que obviamente, como tenemos tantos casos de corrupción que rodean al presidente, pues está la información como más dispersa, ¿no? Pero yo creo que cuando de repente nos pongamos otra vez a poner el foco en el caso Koldo, nos vamos a dar cuenta de la dimensión que tiene todo esto, porque como tú bien decías, son muchos los ministerios salpicados y por encima de todos ellos tiene que haber una persona que solo puede ser Pedro Sánchez, porque como tú bien dices, es que es imposible pensar que este señor actuaba primero por su cuenta de riesgo y segundo que la gente se fiase de él siendo el personaje que nos quieren vender, que poco menos que era un Mindundi. O sea, no, es que no puede ser eso, esto no cuela. María Jesús Montero, vamos a escucharla, que ella tiene otra versión. Y para mí es absolutamente deplorable que se utilicen las instituciones públicas para practicar esa política de acoso, derribo al gobierno de Sánchez, de confrontación y, por tanto, sin que respetemos la arquitectura democrática con la que nos hemos dotado. Con la que nos hemos dotado. Bueno, de lo que nos hemos dotado es de ganas de saber qué es lo que ha ocurrido, cosa que lleva pidiendo explicaciones la oposición desde el inicio de los tiempos. Nos vamos a centrar y les vamos a exponer el gráfico de todos los entornos a través de los cuales la familia Sánchez ha obtenido dinero. Así de sencillo. No estamos haciendo ninguna acusación extra, pero lo que sí que estamos dando es un hecho objetivo. ¿Han obtenido dinero los padres o el negocio de los padres a través de ayudas a este gerente que luego alquilaba inmuebles de los padres? Respuesta, sí. ¿Ha obtenido dinero el hermano que ha sido enchufado en un cargo de nueva creación inventado por Pedro Sánchez a través de la Diputación de Badajoz? Respuesta, sí. ¿Ha obtenido Begoña Gómez disparando sus negocios de forma estratosférica todo a través de contactos públicos? Respuesta, sí. Así de sencillo. Y se lo pregunta Feijóo exactamente igual. Que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos. Es que de todo lo que está pidiendo Feijóo no se ha dado ni un solo dato, ni una sola respuesta desde que empezó esto. Esta historia de los contrapoderes, de la transparencia, ¿para quién queda, señor Sánchez? ¿Para quién? O sea, se han realizado 39 viajes a República Dominicana en el avión presidencial. No tenemos noción ni constancia de cuál era el contenido, el pasaje, quiénes iban, para qué, con qué motivo, de ni uno de los 39. ¿Por qué han ido allí? Y luego nos tenemos que encontrar en el caso Koldo que va y resulta que es el mismo sitio al cual se estaba dirigiendo el dinero. ¡Qué casualidad! No había países en el planeta, ¿verdad? Bueno, pues justo el mismo país. ¿Y cómo lo devolvían? Lavado en rulos, como decían ellos, en rulos. ¿Y se lo devolvían a través de quién? De una empleada de una empresa venezolana. ¡Qué casualidad de nuevo! ¡Qué curioso! ¿Y a quién se recibía en la terminal ejecutiva en jet privado? A Delcy Rodríguez. ¿De dónde venía? De Venezuela. ¿Y quién se quedó aquí? Su ministro de Turismo, Félix Plasencia. ¿Y quiénes se reunían con ellos?
Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama. ¿Y Víctor de Aldama con quién se reunía? Con Begoña Gómez. ¿Y con quién se reunía más? Con Javier Hidalgo. ¿Justo en qué fechas? En las del rescate de Globalia. Miren, chuparnos el dedo a estas alturas ya nos da un poquito de alergia. Vamos a repasar todos los focos en los cuales la familia Sánchez ha obtenido ingresos extra desde que está Pedro Sánchez en el poder, y es bastante fácil. Empecemos por Begoña. Complutense tenía la codirección de másters, tenía la dirección de la cátedra, los ha multiplicado, la dirección de la cátedra ni existía, los ha multiplicado, la dirección de la cátedra se encontró de pronto con patrocinadores por todas partes, era una cosa maravillosa. Bien, contratos públicos, oye, Barrabés, que fue el que le montó la cátedra y que le montó másters, Barrabés de pronto obtiene 8 millones en contratos públicos, plof, así. Bueno, ¿y con qué? Pues con cartas de recomendación de Begoña Gómez. Rescates, Globalia. Oye, Globalia se reunía con Begoña Gómez, Globalia se reunía con Víctor de Aldama. Y va y resulta que fruto de todo eso obtienen unos rescates que superan los 800 millones, algunas fuentes hablan de hasta 1.000 millones. ¿Por qué se reunía un CEO de una compañía en pleno momento de rescate? ¿Por qué se reúne con Begoña Gómez? ¿Y por qué va de la mano Begoña Gómez del máximo comisionista de la trama Koldo? ¿Pero les parece normal esto? A mí no, desde luego. Fondos públicos, subvenciones, ONGs, Agenda 2030, todo pasaba por las asesorías que realizaba Begoña Gómez a través del máster y de la cátedra. ¿Esto es normal? ¿Cómo puede estar la mujer del presidente que reparte subvenciones asesorando en la obtención de subvenciones que reparte su marido? ¿Pero de qué estamos hablando, por amor de Dios? Bien, embajadas y países africanos, proyectos de géneros, se paseaba, hay documentos de la embajada de Ghana acreditando que se paseó a pedir la colaboración en los proyectos. ¿En condición de qué? Y lo dijo tal cual, mujer del presidente del gobierno. Menos mal que es feminista, ¿eh? Menos mal, porque si no, no sabemos en condición de que lo pide. Marruecos, pues a través de el Africa Center, que es enchufada a través del IE, justo 2 meses después de que llegara a la presidencia su marido, entra en contacto con APE de Marruecos, donde hay 20.000 directivos marroquíes, una cosa muy normal, y va toda España y cambia su política para convertirse en un felpudo de Marruecos justo en ese momento. David Azagra, el hermano, conservatorios, que le podemos quitar la S, porque es uno partido en 2 bloques separados por 100 metros, con 2 narices, y dijeron que los 2 edificios necesitaban un coordinador. Pues nada, con 2 narices, bien. O conservatorios de Badajoz, Diputación del Partido Socialista, que fue quien le enchufó, 273.000 euros. Pero es que de los 273.000 euros se hacen así, flus, como tamariz, y sale un patrimonio de 2 millones. ¿Cómo? A mí no me lo pregunten, porque yo no soy Sánchez. Bien. Padres de Sánchez, atención que este capítulo se suele olvidar y a mí no me da la gana olvidarlo. Los padres de Sánchez tenían una empresa de fabricación de bolsas de plástico. Bueno, hay un momento, digo yo, que no les iría muy bien, que contratan un gerente externo. Digo yo que si tú la sabes gestionar muy bien no contratas uno externo, ¿verdad? Vale, contratan al externo. Oye, y el externo de pronto recibe el gerente de sus empresas 700.000 euros en ayuda SICO. Curioso, vale. Y luego va y resulta que descubrimos que el gerente alquilaba locales de los padres de Pedro Sánchez. ¿No estamos en un elemento boomerang? Yo te paso el dinero para acá y luego te vuelve por aquí. No lo sé, porque tiene pinta, ¿no? Por aquí sale y luego me lo paso por aquí y vuelve a entrar en el mismo bolsillo. O sea, tiene una pinta todo. Lo único que sé es que como hecho objetivo, todos los que rodean a Begoña Gómez más Begoña Gómez salen con dinero. David Azagra, es decir, David Sánchez el hermano, sale con dinero. El gerente de las empresas que luego alquila locales de los padres de Sánchez sale con dinero. Es curioso. Debe ser el capitalismo de, como le llamaban, de amiguetes, ahora de familietes, ¿no? Por todo eso de Begoña Gómez le preguntaban en una entrevista el mes pasado a Ángeles Barceló a Sánchez si, más allá de las ilegalidades, si consideraba que no había nada reprochable, y Sánchez decía, no hay nada. Fija, o sea, ahí está, ¿eh? Que yo no sé qué es peor pensar, si realmente sabe que es impresentable y miente, o que realmente crea que él, como es una especie de emperador y tal, que realmente no es malo. Que tiene derecho a hacerlo. ¿Qué tiene de malo que él haya construido para Begoña toda esta fanfarria de cosas que además no sirven para nada realmente, que es solo bueno, para sirve para lo que nos estamos imaginando. Para que alguno se lo lleve crudo, pero, para eso seguro. Evidentemente, pero que no hay un interés ahí, digamos, ni siquiera que se pueda vender de obras de caridad o no, nada. Yo, solo por hacer hermano yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué Badajoz? Y yo creo que ahí en la respuesta a eso la gente está la clave, o sea, de que es un caso de enchufe encima a la carta, que este señor por razones personales quería vivir en Badajoz y que había que buscarle una forma de vida, de ganarse la vida en Badajoz.
El artículo 9 de la Constitución dice que los poderes públicos están sometidos al control de la órbita judicial. Y Pedro Sánchez, que pisotea toda la Constitución, hay un artículo que yo creo que no es que lo pisotee, es que lo escupe todas las noches, que es el artículo 9. Él considera que él no está sometido a la justicia, lo considera abiertamente, está convencido de que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Es que yo creo Totalmente firmemente convencido. eso, es lo que decía al principio, yo estoy convencida de que es que él se lo cree. Sí, sí, sí. Además, que también tiene un círculo de palmeros que le han hecho creer que efectivamente es el puto amo, como dijo en su día Óscar Puente, y entonces eso contribuye a que él más se sienta con derecho a hacer todo esto. O sea, yo creo que un relato de los hechos de Begoña Gómez, de David Azagra, de sus padres y demás, no resiste en ningún partido político. O sea, es que esto, volvemos a lo mismo, que a mí no me gusta mucho el y tú más, que se suele dar en la órbita política, bueno, pues es que tú, pues yo esto, pues entonces tú. No me gusta eso, pero es que de verdad, que es que esto, si lo hubiera hecho el Partido Popular, si estuviéramos hablando... Esa es la gran pregunta. Es que esto, vamos, o sea, habría tenido que dimitir porque se hubieran hecho todos los días caceroladas en Génova 13 para que se fueran a su casa. Mira, la gran frase... Sí, ya lo sabemos. Recordad lo que se dijo de Alejandro Agag cuando era el novio y luego el marido de la hija de José María Aznar y Ana Botella, y que nunca hubo ninguna ilegalidad ni sospecha de nada, pero simplemente todo lo que se publicó y cómo se utilizó ese tema, que ahora parece que te criminalizan por simplemente pedir explicaciones. De algo impresentable te convierte en un facha y demás. Pero esa es lo la que se dijo, moral. en mi opinión, en parte con razón, de la boda del Escorial, que fue una cosa de mal gusto total, pero se quedó en eso, en el mal gusto. ¿Sabes la lo diferencia? que dijo la izquierda, aquí no estamos ya en el mal gusto, estamos en que está judicializado. ¿Sabes la diferencia, Raúl? Que nosotros nunca hemos dejado de pedir que efectivamente se pase bajo el control de la justicia los distintos casos de corrupción del PP. Nunca, ni lo hemos pedido ni lo dejaremos de pedir. Del PP, de PNV, de Esquerra, de la vieja CIU. Se le ha insultado, se le ha vejado por ir en una lista de un partido político. ¿Qué pasa? Que ahora dice, no, es que por ser mi mujer, que Ana Botella, por ser la mujer de Aznar, no tenía derecho a ir de número 2 a número 3. Y nos quieren hacer ver que eso es más grave que todo lo que ha sucedido con Begoña Gómez. Pero aparte de verdad que es que yo ni entro en la comparación. O sea, a mí el caso Kitchen, que me tocó investigarlo en mi etapa en OK Diario, y por lo que yo sé, da vergüenza ajena. O sea, a mí que se utilice a determinados cargos en época del Partido Popular y a determinados puestos policiales para estar huroneando a ver si consiguen robarle a una persona documentos para destruir pruebas, porque evidentemente hubo un caso de financiación que tiró de fondos ilegales por todos los lados, y lo sabemos todos, y fue bajo la etapa de Mariano Rajoy, vamos a dejarnos de historias, a mí me produce espasmos. Y no solamente que lo investigué, es que seguiré pidiendo toda la vida que ese caso se cierre y se cierre con las condenas convenientes. Pero claro, que esta gente ahora tengamos que tragarnos esto y nos digan, es que no podéis ni preguntar, que no podemos ni preguntar. Punto uno, me vas a decir tú a mí lo que yo puedo preguntar en una España democrática y libre. Y dos, que no podemos preguntar por hechos evidentes, tan evidentes que han sido ya admitidos por la justicia como indicios objetivos de delito, que no podemos preguntar a los que se les tenía que caer la cara de vergüenza de estar ocultándolo, es a los que dicen que esto es normal. Esto no es normal. No es normal. O sea, Pedro Sánchez ha construido una órbita totalmente anormal, que huele a tufo y que huele a pufo y que huele a corrupción por todas partes en la órbita familiar y en la órbita de partido. Y eso lo ve cualquier persona. Para empezar, lo han visto hasta los propios tribunales, si no, no hubiesen admitido las causas. Y la actitud de la prensa es la misma. Conviene recordar, ¿qué periódico publicó los SMS de Luis E. Fuerte a Bárcenas? ¿El País? No. El Mundo. Público tampoco, no. Un periódico, una línea editorial que todo el mundo identifica con la derecha o el centro-derecha. Esa es la diferencia. Nosotros defendemos una cosa que se llama contribuyente. Y nosotros, ¿sabes? desde Libertad, y el contribuyente paga las barbaridades de todos. Publicamos todas las corruptelas del PP, hemos exigido explicaciones siempre, no actuamos como si fuésemos una banda de sicarios, que es como actúa la prensa de izquierdas, que encima nos da lecciones ahora y nos dice que tenemos que pedir perdón por pedir explicaciones. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que si no nos hacemos de corrido todo el verano aquí, sin piscina y sin nada. Bueno, ya saben, a levantar España, que es lo que nos queda.